Buenas tardes, nosotros somos de la Ingeniería Mecánica y esta vez vamos a exponer la unidad 2 de Higiene y Seguridad Industrial. Nuestro equipo está integrado por Caballero Mendoza, Mario Alberto, Hernández Daniel, Márquez Barriento José Diego, Salinas Reyes César Ramses y Cepeda Reyes José Yair. Unidad 2, Marco Legal Seguridad Industrial. 2.1, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí empezamos con el marco jurídico de la seguridad y higiene en el trabajo para su aplicación en la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. Esto está compuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal Seguridad, Higiene y del Medio Ambiente del Trabajo y las normas oficiales mexicanas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos lleva a que el artículo 123, apartado a fracción 15, nos dice que observar los preceptos legales sobre la higiene y seguridad en las instalaciones. La fracción 31 nos dice adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y material de trabajo, organizar el trabajo para garantizar la salud y la vida de los trabajadores. La Ley del Trabajo, artículo 509, dice que en cada empresa o establecimiento que se organice las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igualdad número de representantes de los trabajadores y del patrón para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, propone medidas para prevenir y vigilar que cumplan. El artículo 10 nos dice que el anterior será desempeñado gratuitamente en las horas del trabajo. El artículo 132, que son las obligaciones de los patrones, nos dice que la fracción 17 es cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fingen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y en general en lugares que se deben ejecutarse las labores, y disponer todo tipo de medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que se expida para que se presente una oportuna y eficaz los primeros auxilios. El artículo 134, que son las obligaciones de los trabajadores, la fracción 2 nos dice que observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y la protección de los trabajadores. Higiene y medio ambiente en el trabajo. El artículo 130 nos dice que en los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de la seguridad e higiene que prevalezcan en ellas, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de las normativas en la materia, de acuerdo a las características propias de las actividades y procesos industriales. Aquella empresa que no se encuentre en el supuesto párrafo que antecede deberá elaborar una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad y higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que desarrollen. El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e higiene en los centros de trabajo a que se refiere este artículo deberá contener las medidas preventivas en el presente reglamento y las normas aplicables, que son la 4, obligación del patrón. 4.1. Participar en la integración y vigilar el funcionamiento de la comisión, nombrando a sus representantes conforme a la presente norma. 4.2. Proporcionar a los integrantes de la comisión la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad y higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones. El 5, que son las obligaciones de los trabajadores, dice 5.9, designar a los presidentes que integran la comisión a través del sindicato seleccionado mediante consulta entre los trabajadores del centro del trabajo. A falta de sindicato, la mayoría de los trabajadores realizar la designación respectiva. 5.3, atender las recomendaciones de seguridad y higiene que la señale la comisión de acuerdo a la normativa y a las disposiciones técnicas de la materia. El 2.2 nos dice que son las leyes, la ley de metrología de normalización. Nos dice: la ley del trabajo es reglamentario del artículo 123 constitucional, que contiene la Declaración de los Derechos Sociales. En el título cuarto, capítulo 1, se expresan los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Por lo consecuente, la seguridad y higiene son de las fracciones 16, 17 y 18 del artículo 132, son las que nos dan las bases. El título noveno trata de los riesgos del trabajador, y son los artículos 473, 474 y 475. La clasificación de las incapacidades han sido definidas por los artículos 478, 479 y 480. Y nos dice que también la Secretaría de Salud dice que el Seguro Social en México es obligatorio a nivel federal, ya que conlleva seguros del riesgo del trabajo, las incapacidades y de la muerte, y todo esto se encarga el IMSS.
la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo nos dice que el artículo 1 dice: las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo territorio de la República a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en consecuencia y se dicten. Sus disposiciones se aplicarán en todo establecimiento o explotación, persigan o no fines de lucro, cualquiera que sea la naturaleza económica de las actividades, el medio de donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y de la índole de maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que utilicen o adopten. El artículo 2 nos dice que a los efectos de la presente ley los términos de establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de la persona física, y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo de las mismas deban permanecer o a los asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o táctico del principal. El término empleador designa a la persona fiscal o jurídica, privada o pública, que utilice la actividad de una o más personas en la virtud de un contrato o relación del trabajo. El artículo 3 nos dice que cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros en establecimientos, centros o puestos de trabajo del principio, dado el principal o maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrados, este será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. El artículo 4 nos dice que la higiene y seguridad del trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias y tutela de cualquier índole que tenga por objeto los siguientes incisos: a. Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. B. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de distintos centros o puestos de trabajo. C. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivar de las actividades laborales. El artículo 5 nos dice que a los fines de la aplicación de esta ley consideramos como básicos los siguientes principios y métodos de ejecución. A. Creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. B. Institucionalización gradual del sistema de reglamentaciones generales o particulares, atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos y de la incidencia de las áreas o factores de riesgo. C. Sectorización de los reglamentos de una función de las ramas de actividades, especialidades profesionales y dimensiones de las empresas. D. Distinción a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, riesgosas o determinantes de la vejez o agotamiento prematuros y o las desarrolladas en lugares ambientales o ambientales insalubres. En normalizaciones de los términos utilizando en higiene y seguridad, estableciéndose definiciones concretas y uniformes para clasificar de los accidentes, lesiones y enfermedades del trabajo. F. Investigar los factores determinantes de los accidentes y enfermedades del trabajo, especialmente los físicos, fisiológicos y psicológicos. G. Realización y centralización de estadísticas normalizadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo como antecedentes para el estudio de las causas determinantes y las prevenciones. H. Estudio y adopción de las medidas para proteger la salud y de la vida de los trabajadores en el ámbito de sus ocupaciones, especialmente en los que atañen a los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas o determinantes de la vejez o agotamientos prematuros y o las desarrolladas en lugares o ambientales insalubres. Y aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos que los niveles de los elementos agresores nocivos para la salud sean permanentes durante la jornada laboral. J. Fijación de principios orientadores en materia de la selección e ingreso de personas en función de los riesgos a que dé lugar las respectivas tareas o operaciones y manualidades profesionales. K. Determinación de condiciones mínimas en higiene y seguridad para autorizar los funcionamientos de las empresas o establecimientos. Bueno, yo les voy a hablar sobre reglamentos RFSST, Reglamento de la Meteorología y la Normalización, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por sus siglas RFSST. El Reglamento Federal de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una guía implementada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que desde 1997 se utiliza como estándar para las medidas de seguridad aceptables en el área de trabajo.
Nace para contar como un control cuantitativo sobre las posibilidades de incidencias, accidentes y riesgos de la salud que deben contemplarse en los escenarios de trabajo sin importar el giro rubro de labor que se lleva a cabo. En la actualidad, el reglamento vigente es el establecido en el 2015. Antes de este se encontraba el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Como puede notarse por su título, el reglamento anterior se concentraba más en los factores ambientales del área de trabajo cuando el actual se actualizó en la cultura de prevención y conciencia sobre la posibilidad de accidentes, ya sea con diversos estudios demostraron que las empresas pagan mucho más caro los accidentes en lugar de trabajo que previniendo, acondicionando espacios y capacitando a los empleados. Este reglamento cuenta con las obligaciones tanto como para el patrón como para el trabajador, las cuales son obligaciones para el patrón. Las obligaciones que tiene el patrón son las siguientes: instalar las señalizaciones preventivas necesarias en el área de trabajo, salidas de emergencia, rutas de evacuación, etc. Proveer a los trabajadores de las herramientas necesarias para resguardar la integridad física según lo demande del trabajo, casco, chalecos, guantes, etc. Capacitar a los trabajadores sobre los posibles riesgos en el área de trabajo, aplicar exámenes médicos a los trabajadores, permitir que todas las inspecciones de seguridad del área del trabajo al personal autorizado, llevar a cabo evaluación con el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, medidas estandarizadas por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, implementar todas las mejoras necesarias según los resultados del diagnóstico, avisar por escrito a las autoridades competentes en caso de algún accidente o defunción acontecida en el área de trabajo en un periodo menor a 72 horas después de lo ocurrido. Obligaciones para el trabajador. Las obligaciones que tienen los trabajadores son cumplir con todas las medidas preventivas sugeridas por el patrón y aquellas dispuestas en el reglamento, notificar al patrón o a las autoridades competentes en caso de identificar algún riesgo o condiciones inseguras, participar en los procesos de capacitación o exámenes médicos de la empresa. Las disposiciones de seguridad. Edificios locales, instalaciones y áreas de trabajo. El patrón debe de preservar condiciones seguras en todas las instalaciones del área del trabajo. Prevención y protección contra incendios. El patrón debe de conocer las clasificaciones de los riesgos de incendio del área del trabajo, así como capacitar a los empleados realizando simulacros y contar con rutas de evacuación. Utilización de maquinaria, equipo y herramientas. El patrón debe de contar con un estudio de análisis de riesgos sobre el uso de maquinaria en el área de trabajo, contar con las verificaciones vigentes y hacer uso de todas las herramientas de protección. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. El patrón debe contar con las medidas de verificación necesarias para haber capacitado a sus trabajadores, proveer herramientas de protección y contar con constante vigilancia de la salud de los trabajadores por medio del examen rutinarios. Manejo de transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. El patrón debe contar con medidas de verificación de higiene necesarias específicas por el manejo de químicos peligrosos, haber capacitado a sus trabajadores, proveer herramientas de protección y contar con constante vigilancia de salud de los trabajadores por medio de exámenes rutinarios. Conducción de vehículos motorizados. El patrón debe tener bajo constante observación el estado de los vehículos y realizar revisiones rutinarias, realizar exámenes médicos a los trabajadores y verificar que cuenten con las licencias necesarias para operación de los vehículos. Trabajos en altura. El patrón debe tener una regla de todos los permisos necesarios para realizar cualquier trabajo en plataformas elevadas o andamios suspendidos. De igual manera debe contar con todas las valoraciones de riesgo pertinentes. Trabajos en espacios confinados. El patrón debe obtener permisos necesarios para la realización de trabajos confinados y asegurarse de capacitar a sus empleados y establecer rutas de evaluación y de emergencia. Recipientes sujetos a presión, criogénicos y generadores de vapor o calderas. El patrón debe identificar cada equipo por su nombre y número de serie, asegurándose que se encuentra en perfecto estado y reciban servicios rutinariamente. Electricidad estática, prevenir los efectos de descargas atmosféricas. El patrón es responsable de la instalación del sistema después de tierra y brindar capacitación de salud y seguridad a sus trabajadores. Actividades de soldar y corte.
El patrón debe hacer valer las medidas de seguridad y sanitarias para la realización del trabajo de soldadura y proveer todo el material de protección al trabajador. Mantenimiento de instalaciones eléctricas. El patrón debe capacitar sobre medidas de seguridad y contar con el plan de contingencia en caso de accidentes. El apartado de salud se considera las disposiciones que deben contar las medidas de prevención y ser sujetas a la evaluación de forma constante. Ruidos, iluminaciones, vibración, radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas no ionizantes, condiciones térmicas elevadas, altas temperaturas, presiones ambientales normales, agentes químicos capaces de alterar la salud, agentes biológicos capaces de alterar la salud, factores de riesgo ergonómico, factores de riesgo psicosocial. Casos particulares. Mujeres embarazadas o lactando. Se les prohíbe participar en todos los escenarios mencionados anteriormente que requieren de medidas de seguridad específicas, trabajos en alturas, estar expuesta a ruido, vibraciones, cambios de presiones, realizar trabajos físicamente demandantes. Menores de edad. Los patrones deberán actuar con base a la Ley Federal de Trabajo y su estatus para protección de los menores de edad. Trabajadores con alguna discapacidad. El área de trabajo debe contar con señalizaciones accesibles para los trabajadores que cuenten con alguna discapacidad. Las instalaciones deberán estar acondicionadas para su uso y facilitar de desplazamiento. Deben de ser correctamente capacitados e informados sobre el riesgo de trabajo en el área en el que se desarrollan. Trabajadores del campo. El patrón debe garantizar e informar sobre las medidas de seguridad necesarias. Habrá casos en los que estos deberán realizar en las lenguas originarias de los trabajadores. Se le debe proporcionar a los trabajadores del campo una vivienda digna durante su estancia y aquellos que trabajen bajo la radiación del sol deberán obtener la hidratación necesaria. Es vital la realización de exámenes médicos y ingreso durante el desarrollo de la temporada de trabajo. La Ley Federal sobre Meteorología y Normalización. La Ley Federal sobre la Normalización fue dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992 y el 14 de enero de 1999. Se decretó que apareció en el Diario Oficial de la Federación Reglamento de la Ley Federal sobre la Meteorología y Normalización. El principal objetivo de la Ley Federal sobre la Meteorología y la Normalización es alentar a las empresas a adoptar mayores normas de calidad, lo que a su vez eleva el grado de competitividad con la nueva ley de ejecución y a través de la SECOFI. Será el responsable de la meteorología desde el punto de la vista legal y en lo referente a la meteorología fundamental. La SECOFI será responsable de la coordinación de todas las actividades del Estado en ese terreno, en particular las referentes a las normas oficiales de la aplicación obligatoria. Los objetivos de esta ley se establecen en los artículos 2 de la misma y entre los otros son: 1. La materia de la meteorología. A. Establecer el sistema general de unidades de medida. B. Precisar los conceptos fundamentales sobre la meteorología. C. Establecer los requisitos para fabricación, importación, reparación, venta, verificación y usos de instrumentos para medir los patrones de medida. D. Establecer la obligatoriedad de la medición en transiciones comerciales y de identificar el contenido neto de los productos envasados. E. Instituir el Sistema Nacional de Calibración. F. Crear el Centro Nacional de la Meteorología como organismo de alto nivel técnico en la materia y regular en lo general los demás materias relativas a la meteorología. 2. En la materia de la normalización, certificación, acreditación y verificación. Fomentar la transparencia y eficiencia de la elaboración y absorbencia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Instruir a la Comisión Nacional de Normalización para que el coadyuve en las actitudes que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Establecer como procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas para la dependencia de Administración Pública y Federal. Proveer la concurrencia de sectores públicos, privados, científicos y de consumidores en la elaboración de observar de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de la dependencia en Administración Pública Federal.
establecer el Sistema Nacional de Acreditación de Organismos de la Normalización y de certificación de unidad de verificación del laboratorio de prueba y calibración, y en general divulgar las acciones de normalización y además de las actividades relacionadas con la materia. A fin de mejorar la capacidad institucional de se creó el Centro Nacional de la Meteorología, CENAM, cuya función es garantizar la prevención de las mediciones industriales y su compatibilidad con las normas extranjeras. Es importante señalar que los aspectos relacionados con la meteorología en México son atendidas por diversos organismos públicos y privados que conforman el Sistema Meteorológico Nacional. Bueno, mi nombre es Mario Alberto Carroyo Mendoza y yo les voy a exponer el subtema 2.4, que son las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, dice que la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. Bueno, las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social regulan la seguridad y la salud laboral. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas expedidas por dependencias gubernamentales. Dichas normas establecen reglas, especificaciones o características aplicables a un producto, sistema o servicio. En el caso de las aplicadas en los centros laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la encargada de emitirlas. En general, estas se establecen condiciones mínimas para la prevención y atención de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores. En el artículo 123, apartado A, fracción 15 de la Suprema dispone que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción 16, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en el que deba ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas correctivas que determine la autoridad laboral. Asimismo, el referido ordenamiento determina en su fracción 17 la obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores. En su artículo 134, fracciones 2 y 10, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna discapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción 11, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina en sus artículos 38, fracción 2, 40, fracción 7
y 43 al 47 la competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas en sus atribuciones. La finalidad que tienen estas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad y higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 10 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir normas con fundamentos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente reglamento, con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materias del centro de trabajo. Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. En el presente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en 5 categorías que son las de seguridad, salud, organización, específicas y de producto, y su aplicación es obligatoria en todo territorio nacional. Bueno, las normas de seguridad son las siguientes, que son de edificios locales e instalaciones, para prevención y protección contra incendios, para sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, manejo y almacenamiento de materiales, trabajos en alturas, recipientes sujetos a presión y calderas, electricidad estática, una es del 2008 y la otra es del 2015, soldadura y corte, mantenimiento de instalaciones eléctricas, trabajos en espacios confinados y accesos a desarrollos de actividades de trabajadores con discapacidad. Las otras son las normas de salud y estas son para contaminantes por sustancias químicas, agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, presiones ambientales anormales, condiciones térmicas elevadas o abatidas, vibraciones, iluminación, factores de riesgo psicosocial y factores de riesgo ergonómico. Parte 1, el manejo manual de cargas. Las normas de organización son de equipo de protección personal, de identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas, peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, comisiones de seguridad e higiene, colores y señales de seguridad, seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas y servicios preventivos de seguridad y salud. Las normas específicas son las de plaguicidas y fertilizantes, instalaciones y maquinaria y equipo y herramientas agrícolas, aprovechamiento forestal, maderable y aserraderos, aprovechamiento forestal maderable, operación y mantenimiento de ferrocarriles, trabajos en minas subterráneas y al cielo abierto, construcción y minas subterráneas de carbono. Y por último, las normas de producto. En estas se encuentran 6 normas relativas a equipo contra incendio y 3 sobre equipo de protección personal. Las primeras 3 categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan. Para la 4ª categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren tales normas. Finalmente, la 5ª categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección
o de protección personal. Y bueno, ese sería todo el tema 2.4. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Cepeda Ríos Josué Yair. Yo les voy a exponer el tema 2.5 tratados internacionales firmados por México en la ONU, OEA y OIT. Bueno, primero definiremos qué es un tratado internacional. Y bueno, un tratado internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones o entre un Estado y un organismo internacional, en donde los involucrados adquieren un compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. Lo más usual es que estos tratados se celebren entre naciones, siendo estos regulados por el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Sin embargo, también se puede dar entre una nación y un organismo internacional. En este caso, la regulación está a cargo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986. Bueno, ahora definiremos qué es la ONU, mejor conocida como la Organización de las Naciones Unidas. Es una organización internacional conformada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y seguridad de los pueblos, así como la lucha contra la pobreza y las injusticias del mundo. La OEA, mejor conocida como la Organización de los Estados Americanos, es una organización panamericanista de ámbito regional y continental. Tiene por objetivo ser un foro político para para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. Se integra actualmente por 35 países del continente americano y se creó el 30 de abril de 1948. Tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre naciones y promover el progreso social. Bueno, ahora les hablaré de la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida como la OIT. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Bueno, ahora les hablaré de algunos artículos relacionados con el trabajo, en este caso que México firmó con la ONU. El artículo 6, por ejemplo, reconoce el derecho a trabajar, que comprende el derecho a toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido. Otro puede ser el artículo 7. Los estados, aparte en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo e igual valor. Asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferior a la de los hombres, con salario igual por trabajo igual, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. Ahora bien, el artículo 8 de los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho a toda persona a fundar sindicatos y afiliaciones al de su elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Otro, por ejemplo, es el artículo 9. Los estados partes en el presente pacto reconocen que se debe conceder a la familia protección y asistencia posible. Se debe conceder especial protección a las madres antes y después del parto. Debe proteger a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos. El artículo 10 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuadas y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Y bueno, como objetivo tiene como objetivo lograr en sus estados miembros de paz, en orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad, incrementar su colaboración, defender su soberanía, integridad territorial y su dependencia. Para cumplir sus objetivos se basa en la democracia, derechos humanos, seguridad y el desarrollo.
Según datos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, los Estados Unidos mexicanos tienen 79 convenios ratificados en materia de trabajo. De los 79 convenios ratificados por México, 70 están en vigor, 8 han sido denunciados y uno ha sido ratificado de los últimos 12 meses. Dentro de estos tratados analizaremos los tratados con la seguridad y higiene. El Convenio Internacional del Trabajo número 17 relativo a la indemnización por accidentes de trabajo. Este nos habla de que garantiza a las víctimas de accidentes de trabajo o sus derechohabientes una indemnización cuyas condiciones serán por lo menos iguales a las previstas en el presente convenio. 2. La legislación sobre la indemnización por accidentes de trabajo deberán aplicar a los obreros empleados o aprendices que trabajan en empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza, públicas o privados. 3. Las víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a la asistencia médica y a la asistencia quirúrgica y a farmacéuticas que se consideren necesarias a consecuencia de los accidentes. El 4 nos habla que las víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a los suministros o a la renovación normal por el empleador o por el asegurador de los aparatos de prótesis y ortopedia cuyo uso se considere necesario. Otro convenio que firmó México es el Convenio Internacional de Trabajo número 42 relativo de la indemnización por enfermedades profesionales. Este nos habla que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el convenio se obliga a garantizar a las víctimas de enfermedades profesionales o a sus derechohabientes una indemnización basada en los principios generales de su legislación nacional sobre la indemnización por accidentes de trabajo. También nos habla que la tasa de esta indemnización no será inferior a la que establece la legislación nacional por el daño resultante de los accidentes a trabajar. El número 3 dice que contiene una lista detallada de cada una de las enfermedades profesionales y las industrias en donde puede haber más incidencias. El Convenio Internacional de Trabajo número 115 relativo de protección de trabajos contra las radiaciones ionizantes. Uno dice, basándose en la evolución de los conocimientos, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes desde el punto de vista de salud y de seguridad. Y bueno, esto es uno de los artículos uno de los acuerdos más fundamentales que tiene México. Y ahí nos habla de, por ejemplo, del CO 029, que es el Convenio del Trabajo Forzoso 1930, número 29. Este se firmó el 12 de mayo de 1934. El C105, que es el convenio sobre la evolución del trabajo forzoso, en 1957, número 105, el 1 de junio de 1959. Y por ejemplo, uno de los tratados que ya no está en vigor es el convenio sobre la edad mínima. En 1973 se firmó y nos hablaba que la edad mínima específica era de 15 años. Esta se quitó ya y ahora ya la edad mínima para trabajar en México es de 18 años. Bien, ahora les hablaré del tema 2.6, que son factores humanos y técnicos. Bueno, ya hemos comentado que es el accidente que el accidente es una combinación de riesgos físicos y humanos. Así, los factores que inciden en la producción del accidente son técnicos y humanos. En este caso, los factores humanos son psicológicos, fisiológicos, sociológicos y económicos. Dentro de estos factores se considera la edad, aptitudes, fatiga, motivación, percepción, memoria, decisión y acción, entre otros. La ergonomía, con el auxilio de otras disciplinas, se encarga en gran medida de su estudio y prevención. En la ergonomía lo que se encarga más es de tener cómodo al trabajador. Eso es lo que estudia la ergonomía. Los principales factores de peligro asociados al factor humano en el entorno laboral son: en estado de la salud, determinadas enfermedades suponen un riesgo para la enfermedad en el tráfico. Para obtener el carnet de conducir es necesario reunir unas condiciones psicofísicas necesarias para conducir con seguridad y debe mantenerse mientras se siga siendo portador del mismo. En responsabilidad del empresario, el realizar la vigilancia médica periódica de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo con su consentimiento o por un informe de la representación de los trabajadores. Bueno, esto nos habla de que las empresas deben de tener
a sus trabajadores con un constante chequeo médico. Claro, esto si los trabajadores están expuestos a cierto tipo de peligro dentro de su área de trabajo. Bueno, la fatiga es otra, es otro medio por el cual el trabajador puede ser afectado y afectar a su desempeño laboral. La fatiga durante la conducción provoca principalmente una falta de concentración aumentada en los tiempos de reacción y consiguiendo que se produzcan errores con terribles consecuencias en la estimación de distancias y velocidades. Bueno, este es un ejemplo de lo que puede ocasionar la fatiga cuando, por ejemplo, un trabajador es un chofer, por ejemplo, es lo que puede ocasionar la fatiga. El sueño también causa numerosos accidentes de circulación. La somnolencia excesiva es una grave causa interna de distracción en la conducción y está asociada con el 10% de la población adulta. Bueno, este caso no solamente es en la conducción, sino también si nosotros vamos cansados a un trabajo puede ocasionar accidentes o incidentes y pues puede ser muy peligroso tanto para nosotros como para la empresa. Bien, ahora los factores técnicos. Los factores técnicos son de organización y su disfuncionamiento origina el accidente o las enfermedades laborales. Se pueden agrupar en el individuo. Solo en el grupo, el individuo es el resultado de la interrelación de ciertas características que lo definen: temperamento, potencial, carácter, motivación o la personalidad. Esto quiere decir que el individuo puede tener todas estas características, todo esto depende de su estado de ánimo. La tarea: una organización nacional que integre la relación hombre-máquina es mucho más importante que la mera prevención de accidentes. Justamente lo importante es unir la actividad intrínseca al puesto de trabajo con la actividad a desarrollar con el ser humano. Otro factor es material y equipo. Al igual que los otros aspectos, una buena relación hombre-máquina dará por resultado ventajas tendientes a disminuir los riesgos. Esto quiere decir que cada trabajador debe tener bien su equipo de seguridad para no sufrir algún percance durante su tiempo laborando. También su medio ambiente o lugar de trabajo debe estar limpio. Y el medio ambiente de trabajo es el resultado de elementos como el progreso tecnológico, la diversidad de equipos que producen métodos modernos de organización y trabajo y posiciones de plantas y distribución. El entorno se refiere a todos los aspectos que rodean la seguridad y la prevención de riesgos en el trabajo. Bueno, a continuación vemos una tabla la cual nos dice causas, efectos humanos y técnicos según Beard. En el lado izquierdo tenemos las causas humanas. Las causas básicas: factores personales. 1. Falta de conocimiento y habilidades. 2. Motivación inadecuadas por ahorrar tiempo o esfuerzos, evitar incomodidades, atraer la atención, afirmar la independencia, obtener la aprobación de los demás, expresar hostilidad. Y 3 sería problemas somáticos y mentales. Estas causas básicas de factores personales nos habla de que en muchas ocasiones cuando el trabajador no está bien capacitado puede ocasionar algún accidente o puede retrasar la producción de alguna empresa. Las causas inmediatas son los actos inseguros, que es trabajar sin autorización, trabajar sin seguridad, trabajar a velocidades peligrosas, no señalar o comunicar riesgos, neutralizar dispositivos de seguridad, utilizar equipos de forma insegura, utilizar equipos defectuosos, adoptar posturas inseguras, poner en marcha equipos peligrosos, utilizar equipos peligrosos, bromear y trabajar sin atención, no usar las protecciones personales. Las causas inmediatas, que son actos inseguros, en este caso nos habla de que los trabajadores, si no están previamente autorizados para manejar una máquina o un puesto, puede ocasionar percances o accidentes o incidentes. Eso es del lado de las causas humanas. De las causas técnicas del lado derecho tenemos las causas básicas, que son factores del puesto de trabajo. En el primer punto tenemos procedimiento de trabajos inadecuados, diseño y mantenimiento inadecuados, procedimiento inadecuado en las compras de suministros, desgastes por el uso normal y usos anormales.
En este caso, las causas básicas de las causas técnicas nos habla de que si no se tiene un mantenimiento en nuestra área de trabajo o en nuestra máquina, la cual estamos operando, puede causar accidentes. Las causas inmediatas son condiciones peligrosas. En primer punto tenemos guardas y dispositivos de seguridad inadecuados, sistemas de señalización y de alarma inadecuados, riesgos de incendios y explosiones, riesgos de movimientos inadecuados, orden y limpieza defectuosos, riesgos de proyección, falta de espacio, condiciones atmosféricas peligrosas, depósitos y almacenamientos peligrosos, defectos de equipos inseguros, ruido e iluminación inadecuada, ropa de trabajo peligrosas. Bueno, en este caso las causas peligrosas o causas inmediatas nos habla de que, como también en las causas básicas, tiene que tener un mantenimiento y un chequeo diario de que todo esté en orden para que todo esté seguro dentro del área de trabajo. Bien, como ya lo mencioné, las causas básicas, en primer punto tenemos las diferencias administrativas. Esto ocasiona que los factores personales inadecuados, como no sabe, no puede o no quiere, o factores de trabajo inadecuados. Los factores personales son cuando una persona te dice no sabe, no puedo, no quiero. En este caso que no se quiere superar, no quiere aprender más en su entorno laboral. Las causas inmediatas pueden ser prácticas inseguras, condiciones inseguras. ¿Esto qué nos va a ocasionar? Accidentes. Las consecuencias de un accidente son lesiones personales, daños a la propiedad y pueden ser pérdidas de la propiedad o pérdidas del personal. A continuación tenemos un esquema de la conducta humana defensiva ante el peligro, según Surrey. En el factor técnico tenemos el riesgo-peligro. En este caso tenemos exteriorización. Cuando este entra con el factor humano tiene la percepción. Si tenemos percepción, tenemos reconocimiento, podremos saber evitarlo, podremos saber querer evitarlo y poder evitarlo. Esto que ocasionará no ningún accidente. Pero si no sabemos cómo percibir el factor de riesgo, nos va a ocasionar un accidente, al menos que si no sabemos reconocerlo, no sabemos evitarlo. Para eso es necesario tener capacitado a nuestro personal. Y bueno, eso fue todo de mi parte. A continuación, mi compañero les hablará del 2.7, elementos de accidentes. Hola, compañeros, profesor. Esta vez me tocó comenzar a explicar sobre el tema 2.7 que trata sobre elementos del accidente. Para empezar, diremos que en toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. En el trabajo existen 4 elementos principales, subsistemas involucrados en los procesos productivos. Estos 4 elementos son personas, equipo, material y ambiente. Estos elementos deben relacionarse o interactuar correctamente para evitar que ocurran los accidentes. La falla de uno de los elementos puede alterar el sistema total. El análisis de riesgo y de prevención de accidentes debe tener en cuenta la interacción de los 4 elementos citados y adoptar las medidas y acciones preventivas. En este caso, el primer punto serían las personas. Y esto quiere decir que un accidente ocurre por fallas humanas. Esto quiere decir que cuando se conocen las causas del accidente, se consta que se debió a lo que no se hizo, reparación oportuna o no se hizo la limpieza deteriorada, no se cumplió con el cronograma de mantenimiento o no se usó el equipo de protección. A continuación es el punto B, que es equipos y máquinas. Esto quiere decir que estos tienen que reunir características técnicas y apropiadas para el trabajo, desarrollar y deben reunir óptimas condiciones de trabajo. El punto C son los materiales. Esto quiere decir que son insumos que se emplean en un proceso productivo, puede ser sólidos, líquidos, gases, sustancias radiactivas, etc. Y su manipulación, transporte y almacenamiento debe efectuarse con las medidas necesarias de prevención de riesgos. El punto D es el ambiente. Esto quiere decir que toda condición física del local, tales como pasadizos, escaleras, espacios confinados, entre otras,
los cuales pueden ocasionar accidentes, como por ejemplo el piso aceitoso o mojado, instalaciones eléctricas con alambres pelados, iluminación deficiente, ruido excesivo y escaleras pronunciadas. Básicamente este punto quiere decir que la finalidad de este es hacer conocer sobre los puntos que pueden llegar a ocasionar un accidente o lo que debe de estar perfectamente controlado para que dentro de este o dentro el trabajo que se esté manejando no corra riesgo de que pueda haber algún accidente. Por último, ese es el punto 2, es el punto 2.8, que es investigación de accidentes. Y bueno, comenzamos. La finalidad de investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos los factores que intervienen en la génesis de los mal llamados accidentes, buscando causas y no culpables. El objetivo de la investigación debe ser neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables. Los objetivos de una investigación de accidentes son de dos tipos: los directos y los preventivos. En este caso, los directos es conocer los hechos sucedidos, deducir las causas que los han producido. Y los preventivos es eliminar las causas para evitar casos similares y aprovechar experiencia para la prevención. La investigación de accidentes sirve para orientar acciones preventivas. La formación para la investigación de las causas de los accidentes de trabajo promueve la cultura de prevención, sirve para erradicar el concepto de acto inseguro como causa determinante de los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes que se deben investigar? Bueno, en este caso, en principio, se deberían de investigar todos los accidentes, puesto que es una obligación legal establecida para el empresario. No obstante, tiene demasiada lógica burocratizar la prevención e investigar todo absolutamente con la misma intensidad. Hay criterios para seleccionar cuáles accidentes o incidentes se deben investigar. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, considera que se deben investigar los accidentes que ocasionen muerte o lesiones graves, los accidentes que provocando lesiones menores se arrepienten ya que revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben corregirse antes de que ocasionen un accidente más grave. Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que intervienen con la prevención de la empresa, servicio de prevención, comité de seguridad y salud, delegados de prevención o la administración, autoridad laboral o sanitaria, consideren necesario investigar por sus características especiales. Es conveniente que donde exista comité de seguridad y salud como órgano paritario y colegiado, donde se deben tomar decisiones relativas a la seguridad y la salud de trabajo. Se establecen los criterios sobre los accidentes e incidentes que se investigan y el grado de profundidad de la investigación. ¿Qué pasa si no se investiga un accidente o un incidente? Por un lado, se pierde muchísima información y muchísimas posibilidades de realizar actividades preventivas. Por otro lado, se incumple una obligación legal establecida por el empresario, tanto en el caso de los accidentes como en el de los incidentes. Este incumplimiento empresarial es una infracción típica como grave. Los métodos más utilizados son dos, que es, en primer punto, es el árbol de causas. Esta metodología permite determinar las causas originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. Nos permite detectar aquellas causas de tipo organizativo, como suelen estar en el origen de los problemas. Con esta metodología se parte de la situación de daño, el árbol y fallos y errores. Se trata de un método deductivo de análisis que parte de la previa selección de un suceso no deseado o evento que se pretende evitar. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que el árbol de causas parte de un daño y el árbol de fallos parte de un hecho no deseado, que no necesariamente debe ser un daño. Bueno, para finalizar esta unidad 2, podríamos retomar como último punto que la finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir los factores, básicamente, ¿no?, que intervienen en los accidentes o los riesgos de trabajo aquí dentro de la empresa. Y el objetivo muy puntual de este punto es la investigación que debe neutralizar el riesgo o para evitar estos o tratar de que no se lleven con cierta regularidad y evitando consecuencias como puede haber, que siempre en una empresa van a ser inevitables.
Bueno, por mi parte sería todo. Este, y por parte de mis compañeros sería todo. Y muchas gracias, profesor. Buenas noches.